la palabra del Señor. 8, 10. Que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego les dijo: id y comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día consagrado a nuestro Dios es. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice en otra Biblia. Cuán importante, hermanos, es tener el gozo del Señor. Amén, gloria a Dios. Cuán importante, hermanos, es aprender a contentarnos, cual sea nuestra circunstancia. Cuando el Nehemías, gobernador en aquel entonces, le dio esta palabra al pueblo de Israel, le estaba dando a un pueblo que había perdido el gozo, hermanos, que había vuelto nuevamente a la esclavitud por causa de no poner por obra los mandamientos del Señor. Pero Dios les había dado una promesa que pasarían 70 años y ellos volverían otra vez a reconstruir los muros de Jerusalén, que volverían una vez más a reconstruir la ciudad de Jerusalén que estaba en ruinas. Y era el tiempo donde Nehemías, de hecho todo el libro de Nehemías nos habla del llamado de Dios hacia Nehemías. Nos habla de la convocación y de la disponibilidad de obreros para la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Imagínese usted, hermano, que ya todo estaba construido. Ya cuando Nehemías habla al pueblo de Dios y se lee la palabra, esa palabra que se volvió a leer después de reconstruir la ciudad, de reconstruir los muros de Jerusalén, la promesa de Dios se había cumplido. Y cuando ya estaba todo listo, buscaron el libro de Moisés y empezaron a leer la palabra. Y la palabra les tocaba de tal manera que empezaron a llorar, empezaron a pedir perdón al Señor, empezaron a arrepentirse de corazón, porque cuando empezaron a reconstruir los muros de Jerusalén, empezaron a reconstruir la ciudad de Jerusalén, ellos ya estaban disponibles para Dios. Pero había algo que tenían que hacer: reconocer que se equivocaron, reconocer que habían pecado, reconocer que habían dejado la ley de Jehová, que todo lo que les había ocurrido era producto de su desobediencia. Y en ese momento, cuando se leyó la palabra caló en sus corazones y empezaron a llorar, hermanos, empezaron a quebrantarse, a gemir, a pedir perdón, ahí todo el pueblo. Era una celebración de alegría, pero a la vez de llanto y tristeza, porque se daban cuenta que efectivamente habían abandonado la ley del Señor. Y en esa situación de llanto, de tristeza, en esa situación de arrepentimiento, Nehemías le da esta palabra: id, comed alimentos grasos, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día consagrado, ese día donde estaban consagrando otra vez el templo del Señor, consagrando otra vez los muros de Jerusalén, ese día, después de tanto trabajo, después de tanto esfuerzo, después de haber vencido a mucha oposición, muchos enemigos, era un día para gozarse, era un día de celebración, era un día de ya no estar triste, sino un día de gozarse, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Yo en esta semana, hermanos, estuve meditando acerca del gozo del Señor. Y para poder meditar, yo pensaba, hermanos,
pensaba en mi conversión. Cuando yo me convertí al Señor, tenía 16 años. Y yo recuerdo, hermano, qué gozo tenía yo. Qué gozo por ir a la iglesia. Qué gozo por alabarle. Qué gozo por obedecer, por conocer su palabra. Todo me producía gozo y alegría. Y todo era nuevo. Por lo tanto, uno siente ese deseo, empieza una relación nueva, es como el matrimonio. Cuando empieza de novios, qué bonito y qué ilusión, y nos hacemos planes, y verdad, esa relación con Dios es más o menos así. Dios mismo la establece como la iglesia, la novia del Señor, porque la asemeja como los novios, marido, bueno, hombre y mujer, los novios, marido, hombre y mujer. Luego marido y mujer cuando se casan. Y todo es bonito y se empieza con ilusión, y cuando uno se casa también, los muebles y esto y aquello, pero uno va pasando los años y se da cuenta que el matrimonio es otra cosa. Nada que ver con la película, la telenovela, las fantasías que hemos visto, una relación idílica, todo amor, y como que ahí se va desgastando, ¿verdad? Y de pronto nos damos cuenta que es otra cosa, hermano, ¿verdad? Se acabaron las fantasías, entramos a una realidad. Pues así más o menos cuando uno empieza el camino del Señor, hermanos. Uno empieza con ese gozo, con esa emoción, con esos deseos de conocer más y más, pero a medida que uno va caminando se da cuenta la realidad del Evangelio. Se da cuenta, hermano, que hay luchas. Se da cuenta que hay oposición. Se da cuenta que hay momentos donde inclusive el gozo del Señor se puede ir exterminando. Cuando el Señor le dice a Nehemías, y a través de Nehemías le dice a su pueblo, que no estén tristes, porque el gozo de Jehová era su fuerza. Entonces yo entendí, hermano, y comprendí que una de las cosas que el cristiano tiene que aprender, conociendo la realidad del cristiano, que tiene momentos de victoria, momentos de menos victoria, momentos donde Dios responde, momentos que parece que Dios no responde porque Dios se hace esperar, donde hay momentos de sol, momentos de lluvia, un tiempo diferente, ¿verdad? Entonces yo entendí, hermanos, que el cristiano tiene que aprender a contentarse. Uno tiene que aprender, hermanos, a contentarse. Y eso es lo que le está diciendo Nehemías al pueblo. Bueno, ya has pecado, estuviste 70 años esclavo por desobediente, seguiste el camino de tus padres que se quedaron en el desierto. Pero bueno, ya eso se acabó. Ahora tienes que recuperar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es tu fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es decir, el gozo del Señor es lo que nos sostiene en esos momentos de dificultad, de necesidad, de problemas, de oposición, de lucha. Es el gozo. Es el gozo el que nos da esa alegría de vivir, esas ganas de seguir adelante con el Señor, esas ganas de seguir haciendo la obra, esas ganas de seguirle creyendo al Señor. Porque el día que perdemos el gozo, entonces ya perdemos también la fuerza. Nos debilitamos espiritualmente, se debilita la fe, se debilita los deseos de ir a la iglesia, se debilita nuestra relación con el Señor, porque Dios nos ha diseñado para aprender a gozarnos en los momentos de dificultad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces nuestra vida en Cristo es conformada por la experiencia de tener el gozo, pero ese gozo real, no ese gozo que muchas veces puede dar una cerveza, una copa de vino. También hay como que hay una alegría, ¿verdad? Pero esa es una alegría que se va. En cuanto se acaba el efecto del alcohol, se acabó también el gozo. Entonces Cristo, hermanos, es la razón de nuestro gozo. Cristo es la razón de nuestro gozo. Amén.
Eso nos habla, hermano, de que las circunstancias no deben determinar mi gozo, mi alegría, el estar contento, el estar feliz, aunque todavía no reciba la promesa del Señor. Tengo que aprender a contentarme. Tengo que aprender a contentarme, hermanos, porque Dios no tiene, Él tiene hijos, no tiene malos hijos. Los buenos hijos son los que aprenden, hermanos, a contentarse a pesar de las dificultades. Y para ello, hermano, tenemos que aprender a contentarnos, porque es verdad, cuando empezamos este caminar con el Señor, es verdad que tenemos ese gozo, ese primer amor, esas ganas de conocer, esas ganas de predicar el Evangelio. Yo no sé usted, pero yo me devoraba la Biblia leyendo, ya creo que más de una ocasión lo he dicho, me devoraba la Biblia leyendo. Qué emoción conocer ese Dios que me hizo sentir el gozo, que de pronto me abrió los ojos y me di cuenta que estaba en un error espiritual y que el Señor murió por mí. O sea, era un gozo, hermano. Cuando empieza a recordar esa primera experiencia que tuvo con Él, esa vivencia sobrenatural que marcó un antes y un después en nuestra vida. Amén. Y en todo verdadero cristiano marca un antes y un después, porque el Señor se hace real, y se hace real con su gozo. Amén. Porque es algo hermoso, porque es algo lindo, es algo precioso, algo que nos sostiene. Pero dice que por causa de la palabra viene la persecución hacia el nuevo creyente, hacia el nuevo convertido, hacia el nuevo hijo de Dios. Y el gozo del Señor es el que le va a ayudar a vencer. Nos damos cuenta, hermanos, que por causa de la palabra hay persecuciones, y nos damos cuenta, hermanos, que la realidad del Evangelio es diferente a como muchas veces hemos creído que puede ser. Por eso, hermano, yo quiero invitarle a que me acompañe al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Si usted puede, acompáñeme al libro de Filipenses, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo 11. Porque si hay alguien, hermano, que aprendió a contentarse y nos puede dar hasta una lección de cómo hacerlo, ese es el apóstol Pablo. Y dice así la palabra del Señor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Pero subraya ahí la palabra he aprendido. El apóstol Pablo nos está diciendo, el gran apóstol Pablo nos está diciendo que hay que aprender, que él mismo tuvo que aprender a contentarse. Y yo le interpreto que él como que nos quiere decir que cuando venimos a Cristo entramos en una escuela, en una escuela donde tenemos que aprender, algunas veces corrección, algunas veces advertencia de parte del Señor, pero otras ocasiones es posible que tengamos que aprender a recibir la fuerza que Él nos da para levantarnos cuando muchas veces le fallamos. Y ahí está el apóstol Pablo diciendo a la iglesia en Filipos, y en esta mañana también nos dice a nosotros que él tuvo que aprender a lo largo de su caminar con el Señor, aprender a contentarse cualquier sea su situación. Es decir, que él aprendió a confiar en la ayuda de Dios, más que en la ayuda de los hombres. Es verdad que Dios usó a los hermanos de la iglesia en Filipos para sostener su ministerio, para mandarle ofrendas, para mandarle, y usted puede seguir leyendo, que él lo dice, que recibía las ofrendas del apóstol Pablo, de la iglesia en Filipos. Pero cuando no había ofrendas, él tenía que aprender a confiar en el Señor, a confiar en la ayuda del Señor. Pero qué impresionante, tuvo que aprender a contentarse, haya o no haya, ¿verdad?
Él tuvo que aprender a contentarse. Y uno dice, bueno, hay que aprender a contentarse. Pero luego en el capítulo 4 de Segunda de Corintios, yo le voy a invitar que usted me acompañe. ¿En qué circunstancias él tuvo que aprender a contentarse? Porque ahí hay una lista muy linda, muy preciosa, que él empieza a enumerar. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Amén. Dice aquí la palabra: por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuevo hombre exterior se va desgastando. Nosotros que ya tenemos una edad también, ya sabemos que se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más peso de gloria. Es decir, que el apóstol Pablo, hermanos, aprendió a contentarse, hermanos. Aprendió a contentarse, pero ese contentamiento tenía que ver cuando estaba en la cárcel. Tenía que ver cuando estaba perseguido. Tenía que ver cuando se le acusaron y le llevaron al magistrado para acusarle falsamente de división. Muchas veces tuvo que escapar por una ventana. Otras veces tuvo que estar a punto de morir en alta mar. Unas veces tenía comida, otras veces no tenía comida. Unas veces tenía un techo donde dormir, pero otras veces seguramente tenía la cárcel, tenía la casa de una hermana. Andaba como un delincuente, hermano, por predicar el evangelio. Entonces todas esas situaciones, que una vez fue azotado 40 veces menos uno, dice la palabra, y tuvo en desvelos, en hambres, en fríos, en calores. Ahí nosotros podemos leer una lista de lo que él menciona. Y al final de todo dice, como si esto fuera poco, la carga por las iglesias del Señor cada día más se acrecenta. Eso es el hombre de Dios que nos dice en esta mañana: sé contentarme, sé gozarme, soy instruido, aprendí a disfrutar cualquier sea mi circunstancia, cualquier sea mi situación. Tengo que comer en un comedor social. Hombre, algo Dios querrá que aprenda a contentarme. Dios quiere que me ponga con una ropa de segunda. Yo tengo. Alguien invita a comer. Tengo que decir que viene de Dios esa bendición. Porque el plato de comida que tenía el apóstol Pablo, hermano, en la cárcel o en la casa de un hermano o en un restaurante, el apóstol Pablo no lo veía que era de los hermanos, era de Dios. Amén. Y aprendió a contentarse. Saber que Dios estaba usando cualquier situación para contentarse. Porque su felicidad no estaba fundada en las cosas externas, no estaba fundada en la comodidad de una cama, en la limpieza de una mesa para comer. Su felicidad, su gozo estaba fundamentada en aprender a confiar en la ayuda de Dios. Aprender a confiar en Dios es muy importante para los hijos de Dios. Y si nosotros aprendemos a confiar en Dios, realmente eso nos habla de tener fe en el Señor. Y el apóstol Pablo, con toda esta lista que le he mencionado, nos dice: por lo tanto no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Pues esta leve tribulación, o sea, leve, pequeñito, que me da 40 azotes, he estado en la cárcel,
me han perseguido, me han señalado, me han injuriado, me han calumniado, han dicho de mí mentiras, pero él no se ofende. Él aprende a disfrutar, no pierde el gozo. He aprendido, dice. O sea, aprender significa dispón tu corazón a dejarte enseñar por Dios en cada situación que te toque vivir. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Dispón tu corazón. Dispón a dejar que esa situación te trabaje. Y aprende a gozarte. Aprende a que sea el Señor el motor, el gozo. Ese es tu motor, no lo que te hace falta. Porque generalmente las personas suelen hacer de las cosas materiales el motor de felicidad, porque tienen un corazón vacío. Pero nosotros al tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros, el Señor nos lleva a su escuela. Y ahí es donde muchos quizá pierden el gozo del Señor, porque se encuentran con una realidad que no es todo bendición. Bendición está en la cárcel por causa del Evangelio. Depende con qué ojos lo veamos y cómo interpretemos esa bendición. Bendición es tener mucho dinero. Claro, también es bendición. Pero también es bendición a los ojos de Dios que alguien por predicar en la calle me insulte, me diga vaga, sinvergüenza, vete a tu país. Eso también es bendición, porque no he padecido por malhechora, por robar. He padecido por la causa de Cristo. Amén. Y eso me tiene que hacer a mí producirme gozo, porque estoy padeciendo por la causa del Señor y estoy aprendiendo a contentarme. Y entonces a los hombres que Dios va a usar, muchas veces nos lleva el Señor por caminos quizá no tan duros como el apóstol Pablo, tan difíciles como el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso creo que no habrá otro apóstol Pablo. Él es único, ¿verdad? Pero si el Señor nos lleva, hoy en día no permitirían que le pase al apóstol Pablo lo que le pasó, porque hoy hay derechos humanos. Hoy hay cámaras para demostrar lo que se dice en un tribunal. Hoy hay testimonio bajo juramento y como se mienta. En Estados Unidos la ley es muy estricta. Por lo tanto, hoy no tendría el que pasar eso si viviese. Pero bueno, le tocó vivir un tiempo donde la palabra de los demás era ley. Pero él aprendió a contentarse, aprendió a confiar en Dios, a recibir todo. Y encima dice, esta leve tribulación. Sabe que él en su aprendizaje comprendió que cada situación realmente era una bendición, porque estaba aprendiendo y encima producía dentro de él un peso de gloria, mayor unción, mayor poder, mayor autoridad de parte del Señor. Aunque el cuerpo por fuera se estaba desgastando, estaba arrugas, tenía canas, estaba flaco, seguramente, porque en la cárcel pues ya sabemos lo que hay. Si no llevaba un régimen, ¿verdad?, de alimentación, seguramente tendría dolores físicos por la edad. De hecho, él mismo dice, este cuerpo se va desgastando. Pero él también empezó a notar que el interior, el que no puede tocar el diablo, el que ha sido comprado a precio de sangre, ese interior iba creciendo, se iba fortaleciendo, y al fortalecerse en la fuerza del Señor, el poder de Dios permitía poder atravesar cada situación y estar en otro nivel. Es decir, que las pruebas, la escuela del Señor, hermanos, nos lleva a otro nivel. Lo que para unos puede ser una pena, una desgracia, para otros puede ser una bendición, porque están recibiendo adiestramiento, preparación. Por eso, cuando estemos atravesando momentos que no nos guste, acuérdese, estoy en la escuela del Señor. ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué quieres que yo aprenda en esta soledad? ¿Qué quieres que aprenda en esta situación? ¿Qué quieres, Señor, enseñarme? Porque yo ya sé que nada de lo que me ocurra, ni un pelo de mi cabeza se cae si no es por tu voluntad. Y si Dios ha permitido en el apóstol Pablo
que le pasara todas aquellas cosas, era porque tenía que moldear, era porque el Señor quería derramar más gloria. El Señor quería, Señor, que en él crezca ese hombre interior y que en él producía un excelente peso de gloria. Claro, ese peso de gloria le permitía escribir, le permitía ministrar, le permitía soportar cada situación como algo muy leve, como algo muy pequeñito, muy insignificante, porque él dice esta leve, él no dice esta tremenda prueba, esta tremenda, no, esta leve tribulación. Así que, volviendo a Filipenses capítulo 4, en el 12 dice, 4:12, sé vivir, ese apóstol Pablo, que tiene leve tribulación, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Claro, si tienes al mejor maestro. Claro, no me extraña, apóstol Pablo, si tienes al mejor maestro. ¿Cuántos se atreven a pensar? Tenemos al mejor maestro. Que no se equivoca, hermano. Cuando nos permite atravesar un momento de prueba, de dificultad. Tenemos al mejor maestro allí. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Es decir, que este apóstol Pablo era un excelente estudiante. Tenía el mejor momento y no dejaba que ninguna situación se pasase por alto porque entendía que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Den un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Tremenda cátedra de este hombre de Dios. Así para estar, dice, saciado, en el versículo 12. Así como para estar saciado, como para tener hambre. Yo pregunto en esta mañana, ¿usted está preparado para estar bien alimentado y para pasar hambre? Ayúdame, Señor. Para pasar hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y ahí viene la enseñanza maestra, como la guindilla del pastel. Y en el versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos de nosotros muchas veces repetimos así tan livianamente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero hoy usted va a entender que este versículo fue dicho con un trasfondo, con un trasfondo de aprender, de tener abundancia, tener escasez, porque así son, hermanos, los tiempos de Dios. El verdadero hombre y mujer de Dios aprende a vivir en abundancia y en escasez, porque el verdadero hombre de Dios, hermano, o la mujer de Dios, cuando tiene abundancia, sabe dar. Pero cuando no tiene, hermano, también sabe dar. Porque aprendió a contentarse. Aprendió a disfrutar. A saber vivir en la abundancia. Y Dios tiene, hermano, que cambiar los tiempos y las estaciones. ¿Sabe por qué? Porque siempre el Señor está trabajando. Siempre el Señor está trabajando en nuestras vidas. Entonces Él es como que suelta y recoge, suelta y recoge. Nos da en abundancia, otras veces estamos en menos abundancia. Pero nunca piense que Dios le ha abandonado. Nunca piense que Dios no está con usted. Nunca piense que Dios no va a cumplir las promesas que le ha prometido. Él está trabajando, porque en realidad, más que dinero, Dios quiere darle peso de gloria. Y para recibir peso de gloria, tenemos que estar moldeados, trabajados en todas las áreas de nuestra vida. Él no quiere tener hijos que solamente en la abundancia y quedarse en la abundancia. En abundancia estaremos en el cielo, hermano.
donde no habrá llanto, donde no habrá escasez, donde no habrá miseria, donde no habrá enfermedad, donde no habrá dolor, solamente en el cielo. Así que mientras mejor nos mentalicemos esta realidad, mejor nos vamos a gozar y vamos a aceptar los designios del Señor. Amén. Porque si nosotros, hermanos, solamente nos gozamos en las bendiciones y cuando viene una prueba, nosotros no estamos dispuestos a aprender, pues la prueba nos va a ser fastidiosa. La prueba nos va a producir en nosotros cero conocimiento y aprendizaje. La prueba va a sacar llanto, dolor, angustia, queja, porque no hemos entendido que estamos en la escuela del Señor. Y cada situación en nosotros es una bendición. El Señor tiene el control de todo. Amén. Aún cuando Job se quedó en la calle, se quedó enfermo, se quedó sin mujer, se quedó sin hijos, se quedó sin amigos, perdió su reputación, perdió su nombre socialmente, estuvo por los suelos. Dios estaba con él. Gloria a Dios. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Quizá en ese momento él no lo veía, pero al final de su prueba vio la mano de Dios como él quería verlo. Amén. ¿Perdería el gozo? Yo creo que no, porque los que pierden el gozo se debilitan, hermano. Por eso Nehemías le dice al pueblo de Israel: bueno, ya, no lloren, ya han llorado. No lloren, paren. Hoy es un día de gozo, porque si siguen llorando se van a debilitar. No, es tiempo de gozarse, levantar el ánimo, mirar lo que tenemos. Tenemos ya una ciudad, hemos vuelto a nuestra nación. Dios está con nosotros. Él nos ha permitido volver y regresar de nuestra cautividad. Es tiempo de mirar hacia adelante. Ya no llores, porque el gozo del Señor es tu fuerza. No quiere, Señor, gente debilitada, sino gente con su fuerza. Porque cuando nosotros nos debilitamos, empezamos a mirar las cosas a la manera nuestra y no a la manera del Señor. Aprender a fortalecerse en el poder del Señor, en el poder de su palabra, porque su poder, su capacidad es suficiente para nosotros vencer la tribulación, vencer el desánimo, vencer el tiempo que Dios está utilizando para que yo aprenda algo. Un tiempo a mí me llevó el Señor a comer con gente de la calle y estar ahí con estas personas que no duchan, que no bañan, que huelen mal, a veces unos sí, otros no, con comedores sociales. Pero no porque no tendría dinero, sino porque era propósito de Dios sentarme a comer. ¿Sabe para qué? Para que mi corazón se haga sensible a la necesidad de ellos. Porque hay gente que a lo mejor viste bien, está guapo, pero por dentro está pobre, enfermo, miserable, solo, vacío. Aprender a ver lo externo, pero aprender a ver lo interno de esa persona. Entonces Dios tenía un propósito. Tenía un propósito porque Él mismo me lo dijo: tú vas a ir ahí. Y yo fui y estuve un tiempo yendo a comer en ese lugar y sentarme con esta gente o hacer cola como los demás, como si fuera una mendiga. Pero todo eso era parte de la escuela. Porque sabe una cosa, una de las cosas que el Señor tenía cuando comía con borrachos, con prostitutas, con ladrones, con delincuentes, y Él era acusado por comer con este tipo de gente. Él lo hacía, ¿sabe por qué? Porque tenía compasión, porque Él sabía que nadie iba a ir a ese lugar, nada más que Él. Los leprosos, que eran mal vistos, apartados. De hecho dice que había un leproso que le seguía de lejos al Señor y le decía: Jesús, ten misericordia de mí. Y el Señor le sanó. Cuando veía un leproso, todo el mundo huía, como si ahora el coronavirus. Todo el mundo hoy huye porque se contagia. Y en aquel entonces la lepra, hermano, era algo como contagioso y encima
toda persona que tenía lepra se la consideraba como un maldito, porque Dios la había maldecido por su pecado. Y por lo tanto era despreciado, desechado de su familia. O sea, era una persona aislada socialmente. De hecho, había un sitio donde los leprosos se juntaban, entre leprosos. Pero el Señor dice que iba donde los leprosos. Y fue porque tenía compasión en su corazón. El Señor tenía compasión, hermanos, en su corazón. El Señor tenía compasión en su corazón. Y si el Señor tenía compasión, Él tiene que poner esa compasión en algunos hombres y mujeres de Dios. Él tiene que poner esa compasión. Y para ponernos en esa compasión, nos manda allí, donde Él también estuvo con otros, pero en otro tiempo. Siéntate con ellos, come con ellos. Huele mal, Señor, no importa. Y tu pecado que te limpié, que olía rico, también apestaba. Y aprende a ser sensible, a tener compasión por esas personas que también necesitan el Evangelio. Eso, hermano, ¿sabe qué produce? Peso de gloria. Pero la carne y el orgullo se lo pisa al Señor con eso. Y a veces Dios va a crear circunstancias en nosotros, en la escuela, donde nos va a poner en situaciones que humanamente parecen humillantes, de vergüenza. Parece que nos están vejando, pero no es así. Es la carne la que se resiste, no quiere morir, el orgullo, la vanagloria, la reputación, el nombre, el apellido, la raza. No quiere. Pero si dejamos que, aleluya, el peso de gloria entre nosotros, a través del gozo, aceptando los designios del Señor, cada día el hombre interior se va a ir acrecentando con la gloria de Dios. Pero el exterior se va a ir debilitando. La carne, hermano, porque lo uno levanta y lo otro, la carne, es pisada justamente en esas circunstancias. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, entender que a veces callar es mejor que contestar, que dar la otra mejilla es mejor que pagar mal por mal. No dejarme, parece que es mejor, porque si no me van a pisotear. No te preocupes, si Dios no te va a tener ahí 20 años, toda tu vida, es un tiempo, porque Dios está trabajando. Dios está trabajando en nuestros corazones, porque Él está formando. Mira que el Señor Jesús, Él pudiendo hablar, y con razón, dice el libro de Isaías, que Él cayó, enmudeció, y no abrió su boca. Qué tremendo ejemplo, ¿no? Porque Él sabía, hermanos, que tenía que darnos ejemplo a nosotros en todo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que aprendemos en cada momento, en cada situación, ¿verdad? A contentarnos. El creyente necesita, hermano, hoy más que nunca, volver a ese gozo que quizá lo hemos perdido porque hemos perdido el deseo hemos perdido las ganas de querer aprender en el Señor. Quizá hemos perdido el gozo, hermano, porque cuando pudo haber manifestado gozo en nosotros, esa situación, esa prueba, lo que salió de nosotros fue queja, fue pelear con Dios, fue discutir con el Señor, reclamarle al Señor, y otras veces hasta compararnos con otros. Mira cómo está el otro, y mira cómo estoy yo que te sirvo, y yo que esto. Y no dejamos, y no aprendemos la lección. No aprendemos la lección que Dios quiere darnos de una manera personalizada a cada uno de nosotros, hermano. Así que yo le animo, hermano, en el nombre del Señor, que aprenda a descansar en sus promesas, confiando que cualquier sea su circunstancia, el contentamiento en usted y en mí debe ser una realidad. Aprendamos de este gran hombre, apóstol Pablo. Aprendamos de este hombre de Dios que nos da lecciones de cómo aprender a contentarse. No siempre, hermano, va a haber abundancia. No siempre habrá necesidad.
No siempre estará el hombre en el suelo. Siempre habrá momentos donde Dios nos levanta, Dios cumple sus promesas, Dios cumple su llamado, Dios hará milagros, Dios hará lo que tenga que hacer. Pero es necesario, hermanos, estar en la escuela de Dios, aprendiendo, disponer el corazón, disponer la mente, disponer el tiempo, abrir los ojos espirituales, abrir la boca para decirle: Señor, yo sé que mi Redentor vive, pero yo sé que aún desde el polvo, estando en el polvo, tú me vas a levantar. Eso decía Job, porque él tenía confianza, seguridad, que no para siempre iba a quedar postrado el justo. Y aprendió su lección, hermano. ¿Y sabe cuál era su lección? Ahora te veo, Señor. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire, ¿para qué tuvo que atravesar esto? Porque él no le conocía a Dios en la magnitud que él creía que le conocía. Pero realmente Dios sabía que no le conocía. ¿Y cuándo le conoció? Pues en la prueba. Porque ese era el propósito de Dios. Que le conozca a Dios de verdad. Que no se jacte únicamente de hacer sacrificios, de tener una familia, de ser sabio, de ser temeroso. No, de ser rico. Él tenía que conocerle al Señor. Y quizá las riquezas, los hijos, la mujer, los amigos, la gente, no le permitía tener tiempo con Dios para conocerle cara a cara, para conocer. Entonces él mismo reconoció: ahora, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo creo que Dios dijo: wow, Job, ya aprendiste, valió la pena, aprendiste la lección. Y entonces dijo: devuélvale todo, pero 7 veces más de lo que él tenía. Ese es nuestro Dios cuando nosotros pasamos la prueba, cuando nosotros atravesamos aprendiendo en la prueba. Porque el que no aprueba, ¿qué le pasa? Desaprueba. Y el que no aprueba, prueba perdida, y el Señor le vuelve a poner otra vez la misma prueba. Sí, por eso yo digo a la gente que a veces va de iglesia en iglesia: aquí no pasaron la prueba. Tranquila, a donde vas a pasar la prueba igual. Que no la aprobaste, te va a llevar a otra. Y hasta cuando a la final te vas a pasar 20 años o 50, depende de uno. Pero la cuestión es que tienes que aprobar. No podemos huir, porque la lección nos bendice. La lección nos lleva a otro nivel. La lección nos hace conocerle a ese Dios real, a ese Dios verdadero. Por eso nunca huya de las pruebas, enfréntelas. Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres aprender? Y permíteme, Señor, gozarme en la prueba. Quiero que el diablo vea que a pesar de, estoy feliz, estoy contento, estoy gozosa, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, le dijo el profeta, aunque no haya viñas, ¿verdad? Aunque no haya fruto del olivo, aunque no haya bendición, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Eso dijo aquel profeta joven. Aunque no haya esto, aunque no haya comida, aunque no haya vacas, aunque no haya leche, aunque no haya dinero, aunque no haya, con todas esas necesidades, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos se atreven, se toman el reto en esta mañana de meterse a la escuela del Señor? De verdad decir: Señor, aquí estoy para aprender. Ayúdame, Espíritu Santo, que nunca me falte tu gozo, porque yo quiero que el gozo tuyo sea mi fortaleza, y que el diablo vea que aunque no haya bendición, yo sigo gozándome, yo sigo esforzándome, yo sigo trabajando, yo sigo creyendo, yo sigo avanzando, yo sigo golpeando puertas, yo sigo invitando gente, yo sigo evangelizando, yo sigo, Señor, haciendo lo que tengo que hacer, porque sé que un día yo veré las promesas de Dios. Aleluya, póngase de pie, hermano, y vamos a hacer nuestra oración y hablar con el Señor y decirle: Señor, hoy yo me meto en tu escuela, hoy yo dispongo ser buen estudiante, hoy yo dispongo mi vida, Señor, para que seas tú, Señor, porque yo quiero el peso de gloria. Yo quiero, Señor, ese peso de gloria, y que no tiene nada que ver con la edad, porque el apóstol Pablo lo dijo: este hombre exterior se va desgastando, pero el interior, ese se va renovando, ese va llevando más unción, más poder, más presencia de Dios.